Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bondi y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy la apertura italiana basada en una partida entre So y Carlsen que se jugó en el hace poco recién finalizado torneo Opera Eurorapid KO en este propio año. Esto es una teoría de dicha partida, sobre todo en la apertura, y vamos a ver la misma, que comienza con el avance E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. Las negras juegan caballo F6, D4, E por D5 y ahora So jugó la variante E5. En realidad esta variante es menos empleada, pero con mejores resultados que la línea C por D4 y alfil B4 jaque, donde las negras tienen buenas chances de igualar. Regresando a la línea que estamos estudiando de E5, lo mejor que tienen las negras en este momento es el avance D5 y el blanco igualmente alfil B5 clavando el caballo, a lo que sigue caballo E4, C por D4 y alfil B6. Continúa la teoría con caballo C3, enroque corto, alfil E3, todo esto jugado en la partida So-Carlsen, alfil G4 y H3. El negro tiene aquí varias opciones, pero la mejor de todas que vamos a estudiar es la retirada alfil H5, y ahora el blanco desea solucionar los problemas centrales con dama C2. Pero a esto el negro responde con alfil G6, sobreprotegiendo el caballo de E4 y atacando por rayo X indirectamente a la dama de C2. Así que el negro en esta posición también tendría otras alternativas, que son, por ejemplo, F5, que sobreprotege el caballo de E4. Igualmente pueden jugar en su lugar la alternativa rey H8, con lo cual alejan el rey de esta importante diagonal que está marcada en amarillo. También se ha visto en este momento una jugada algo extraña, torre B8, que en un futuro puede crear algún ataque al posible dama B3, es como una especie de jugada profiláctica. También tenemos que se han encontrado partidas con alfil por F3, rompiendo la estructura blanca en el ala del rey, así como el cambio caballo por C3, que elimina rápidamente el ataque al caballo de E4. Y una de las más interesantes es alfil A5, clavando el caballo de C3, siendo esta la más interesante de todas y podría ser objeto de otro trabajo en un futuro. Si le interesa esta variante, puede dejar los comentarios aquí debajo, con lo cual podremos hacer el trabajo sobre alfil A5, si es que interesa a la mayoría de los suscriptores, que es interesante esta variante. Pero en la partida se jugó alfil G6, a lo que So respondió con dama B3, atacando el peón de D5. La dama debe quitarse de C2 ante la jugada alfil G6, pero ¿podemos considerar que esto es una pérdida de tiempo? Bueno, pues claro que es una pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo se aleja a la dama de cualquier amenaza del alfil de G6. Y ahora el blanco no tiene
tampoco que pensar en el posible cambio de alfil de H5 por el caballo de F3 rompiendo la estructura, lo cual es algo que ya no tendría de qué preocuparse. Las negras ahora tienen las siguientes alternativas: caballo E7, que fue lo jugado en la partida que estamos analizando. Otras son, por ejemplo, A6, a lo que seguiría alfil por C6, B por C6 y enroque corto. Las negras obtienen algún contrajuego en la columna B por medio de torre B8, aunque las blancas en este momento pueden contar con una mínima ventaja después de dama A3, con lo cual tienen amenazado el peón de A6 y controlan la casilla C5 para evitar cualquier ruptura de las negras con el avance de su peón de C6. Ahora tenemos que en la otra continuación era caballo A5, atacando directamente a la dama, pero esto permite una serie de jugadas, sobre todo la jugada de captura dama por D5, que conduce a una pequeña ventaja del blanco después de dama E7. Esta jugada te dirá, pero me está regalando el caballo de E4. Pero sí, esto sería un error para el blanco muy grave capturar dicho caballo. Lo mejor es en este momento dama D7 proponiendo cambios de dama. ¿Por qué razón? Veamos la continuación caballo por E4, donde las blancas van a perder su dama. Torre F de 8 atacando la dama, que no tiene jugada posible excepto jugar caballo D6. Pero el negro no captura el caballo de D6, sino que juega C6 ganando la partida, puesto que lo mejor para las blancas ahora es jugar alfil G5, dama F8, alfil por D8 y torre por D8, con lo cual la dama puede observar usted que no tiene una retirada apropiada, por lo tanto la ventaja es claramente del negro. Por esa razón, dama D7 es la jugada correcta. Seguiría el cambio dama por D7 y alfil por D7, con lo cual el blanco mantiene un peón de ventaja. Regresando a otra variante, es caballo por C3, obviamente que debe ser también considerado aquí como una buena opción del negro. Las blancas deben continuar en este momento con alfil por C6, puesto que la captura con el peón directamente permite el rápido ataque del centro con F6, pudiéramos decir a la francesa. Sin embargo, un grave error sería capturar dama por C3 debido a alfil A5, con lo cual se pierde la dama. Luego de la captura alfil por C6 sigue B por C6 y ahora sí dama por C3, con lo cual el blanco mantiene una ventaja gracias a los dos peones doblados que tiene el negro en la columna C. Mantiene el dominio de la casilla C5 y pueden observar que el alfil de B6 permanece encerrado, sobre todo si el blanco pudiese jugar en este momento B4, con lo cual el alfil puede permanecer en B6 durante mucho tiempo. Ahora, después de caballo E7, se defiende el peón de D5 con el caballo, se amenaza C6 reforzando dicha casilla y el caballo de E7 puede jugar un papel importante en algunas variantes capturando o yendo a G6 y en otra
a F5. Seguimos con caballo H4. Comencemos con esta variante de las dos mejores que posee el blanco. ¿La otra cuál es? Bueno, la otra es sencillamente jugar el enroque corto, con lo que el negro fortalece rápidamente su centro con C6. Y ahora, después de alfil D3, que también es la mejor alternativa, las negras tienen tres saltos de caballo a su disposición, como son: primera opción, caballo por C3, que continuaremos posteriormente. La otra continuación sería el salto caballo G3, que también después del mismo las blancas pueden obtener cierta ventaja con torre Fd1 o sencillamente capturando F por G3. Ahora, el otro salto del caballo, en lugar de caballo G3, sería caballo D2. Es una rara alternativa que ofrece chances iguales. Esto lo puede ver en la partida Naidish y Cragny en Antalya, un torneo por equipo en 2017, que continuó con caballo por D2, alfil por D3, torre F1 y alfil G6, con oportunidades parecidas para ambos jugadores. Otra variante es caballo F5, una de las ideas de caballo E7. Es la jugada natural, y ahora tanto dama C2, que fue jugado en la partida So Carlsen en la ópera Rapid Cow 2021, tanto las blancas pueden jugar en este momento también otras dos alternativas: contra caballo F5, torre Fe1 o también la jugada torre de A a E1, en ambos casos con igualdad de posibilidades de lucha por la victoria de ambos contendientes. Así tenemos que después de alfil D3, el otro de los saltos fundamentales era, que habíamos visto, caballo por C3, a lo que sigue dama por C3 y alfil por D3, que parece lo peor. Mejor hubiera sido, en lugar de ese cambio, el ataque al centro por medio de F6, y después de E por F6, torre por F6, la lucha está igualada y era digna de consideración. El cambio de alfil por D3 sigue dama por D3 y dama D7, donde las blancas tienen una ligera ventaja gracias a su ventaja de espacio en el centro, pero terminaron imponiéndose en la partida Le Hansen en Batumi 2018. Ahora regresando a la otra alternativa, caballo H4, que es como la van a poner como si fuera la línea fundamental del blanco para eliminar el alfil de G6, seguiría C6 como una de las alternativas. Otras dos deben tenerse en cuenta, como son, por ejemplo, caballo por C3, B por C3, C6 y alfil E2, donde el blanco tiene ligera ventaja gracias a su espacio central. Ahora, la otra línea sería directamente C5, que es interesante, puesto que brinda al negro un buen contrajuego. Ahora seguiría caballo por G6 y H por G6. La captura con el caballo, que pudiera ser una de las ideas de caballo E7, es caballo por G6, no ofrece ahora al negro suficiente compensación por la pareja de alfiles después de caballo por E4, D por E4, D por C5, alfil A5 jaque y rey E2, pues las negras no podrán aprovechar la pérdida del enroque blanco
que podrá jugar rápidamente en algunas variantes la torre de H a D1 y el rey a F1, con lo cual el rey allí permanece seguro. Luego de H por G6 sigue D por C5, caballo por C5, alfil por C5, alfil por C5. Esta posición de iguales posibilidades surgió en una partida entre Ivanchuk y Kramnik en Antalya, en un torneo por equipo en 2023. Las posibilidades están equilibradas. Aquí hay una posición de alfiles de distinto color donde la actividad de las piezas blancas fue gradualmente neutralizada. Así que continuamos con C6. Sigue caballo por G6 y H por G6. También podemos mencionar la captura caballo por G6, alfil D3, caballo por C3, B por C3 y F6, atacando la cadena de peones a la francesa. Esa era otra posibilidad y una alternativa también de captura en G6 con el caballo, en lugar de H por G6, que reserva la posibilidad de llevar el caballo a F5, alfil D3, y la posición es sólida para las negras. Esta variante, esta teoría basada en la partida Sok-Carlsen, es interesante y pueden usarlo tanto los jugadores de blancas como jugadores de negras para que conozcan y puedan evadir diferentes o las múltiples variantes teóricas que existen. Aquí he mencionado algunas partidas que se jugaron y les voy a dejar en el blog que aparece en la descripción del vídeo la partida de Sok-Carlsen con ciertos comentarios, así como este artículo y varias partidas complementarias que podrán analizar en su tablero, en la mesa, en el ordenador, donde ustedes deseen. Espero que sea de utilidad este vídeo, esta teoría. Si es así, recuerden darle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir el vídeo en cuanto sea publicado en YouTube, y como siempre nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.